Bienvenidos a la Bitácora, yo soy Mario Ferreiro. Yo hice que todos ustedes le vean en televisión todos los días a una coreana antes de ver a la dueña de la despensa. Lo único que yo hice es hacer lo que decían las Sagradas Escrituras. ¿Ah, sí? Génesis 2:19, vayan y reproduzcanse. Pim, pam, pum, miau, el gato voló y en lomito se convirtió. Hoy Don Evelio, como se lo conoce, vive con su esposa y sus nietos, pero sigue siendo el sostén de su familia. El Club Olimpia lo empleaba anteriormente como parte del staff, pero tras la asunción de Marco Trovato, el exjugador legendario quedó descontratado. Actualmente está soltero y dedica la mayor parte de su tiempo a entrenar duro para las competencias del Rally Dakar. Veo que conoces mucho de mecánica, si vos estás en condiciones de reparar la moto si tiene un problema en la carrera, porque ¿quién más te puede asistir en medio del desierto? Nadie te puede asistir porque en el Dakar no hay asistencia. No hay La auxilio. asistencia se va de ciudad a ciudad. El alcohólico, el adicto o el enfermo de cualquier enfermedad está enfermo, sí o no. Una enfermedad lenta, progresiva y fatal. Es sencillo de entender. Anormal, enfermo, depravado, puto. Hoy, por 50 minutos, vamos a quitarle a esas expresiones todo el odio que muchas veces conllevan. Vamos a razonar, vamos a pensar juntos. Vamos a intentar ser un poco más tolerantes como sociedad. En la Bitácora, homosexualismo y matrimonio igualitario. Primero son insultos, cosas así sin importancia. Después empiezan los golpes. En los últimos años de casamiento con Carlos Amarilla fue muy difícil, incluso tuve que llamar al consulado de Brasil que me ayuden. No hubo caso porque él insistía en decir que yo estaba sola. Pero vos me conocés bien, toda la vida fui hombre de batalla, de pelea, de lucha, nunca fui de rendirme. Entonces me mentalicé para hacerle frente al cáncer. ¡Le decimos fuerte que no! ¡El grupo va a ganar! A mí me habían dicho que ese disco estaba siendo pirateado, pero yo no le creí. Entonces le pregunté, ¿te da el disco de Berta Juan Cáncer? Y digo, sí, acá tengo, patrona, y me saca, le. Ya, yo soy Berta Roja, le. Estoy vendiendo mi disco, le. Vos sabés que vos no tenés que pagar estudios, no tenés que pagar la impresión del programa, no pagás derechos de autor, de intérprete, no pagás nada, le expliqué todo, ¿verdad? Y le digo, este disco llega a la disquería, no me acuerdo cuánto era, pero dirían 60.000 guaraníes. Sí. ¿Vos en cuánto vendés? Ay, patrona, yo vendo por 20, pero a vos te voy a hacer a 15, ¿no? No. Yo siempre digo, yo no soy todo el mundo te quiere, Romerito, ahora no, porque ni la novia de Asunción, ni nada de esas cosas, no, porque... Sí. Vos no sos ni Menchi ni Mario. Ni Menchi ni Mario, exactamente. Porque, porque en serio, porque yo soy una persona que toma posición. Rubén, querido hermano, un abrazo. Te quiero mucho, Mario, ¿eh? Vos sabes. Yo sé que sí. Muchísimo. Rubén Rodríguez, Wilson, tenemos que valorar lo que tenemos en Paraguay. Entre tanto elogio al extranjero, valoremos que tenemos en Paraguay un Rubén Osvaldo Rodríguez López. Sí. Un momento espectacular. Un pantallazo apenas de lo que era la música. Apenas. Que paralizaba los sábados de la pantalla. 7 a 8. 7 a 8. Todos los sábados, 7 años y medio, 7 ininterrumpidamente en pantalla. La política pegando que estoy y alegre. La política pegando que estoy yo que estoy menedito y la gente espera. De que estoy o alegrar a la gente. La política pegando que estoy compartir la gente. El porqué y el para qué de mi felicidad son ustedes. El público paraguayo, mi Paraguay, todos mis amigos. Un abrazo grande. Los presidentes tienen que terminar su mandato, eso hace bien a la democracia. No podemos pasarnos de juicio político a juicio político. Por más que haya serias deficiencias. Yo lo que apuesto es a la institucionalización. Carte prometió coloradizar todas las intendencias, con un brocha gorda. No, la intendencia se juega en liderazgos regionales. ¿No va a ocurrir eso?
Depende de vos, parece, Mario. 70 municipios. Y Asunción. Preguntaron también a concejales oficialistas acerca de la cantidad de funcionarios. El dato que nos daba Martín Arévalos de la ANR es 8.500 funcionarios hoy en la municipalidad de Asunción. El intendente Piccinini, que le antecedió en el cargo al actual intendente, toma la municipalidad con 7.800 funcionarios. Recibió con 7.000, perdió y metió 800 funcionarios. Arnaldo Samaniego, haciendo un cálculo, habría, incluido dentro de la planilla de funcionarios a 700 personas en estos 4 años de gestión, según los datos que recabamos con el departamento. Vamos a darle la réplica al intendente. Solamente consultar con la web de la municipalidad, nosotros no tenemos nada absolutamente que esconder. Fuimos la primera administración municipal que levantó todo su anexo de personal a la web de la función pública. Ahora, son personajes también... Y es cuestión de constatar. Darling, kiss me. I feel my heart was on